El aire en el piso sala de D tenía mereció más por pies que la mayoría de personas hacen en un año, y fue solo tan estéril. Él empujó los papeles por la caoba extensión, sus $50,000, Richard Mill llamando la luz. Firma Catherine. Su voz estaba aburrida. Un orden dada a un sirviente. Esta era Marcus Thorne, un hombre que no solicitar. Él dictó. Sus abogados, una fila de idénticos trajes de Scatter Arbs, parecían. Ellos vieron una esposa trofeo esposa de hacer sacada fuera a pastar, pero no ver su mano. No estaba firme. Ellos no ver sus ojos. Ellos estaban claras, y sin duda ciertamente no ver la sonrisa que tocó sus labios mientras ella recogía la bolígrafo. La habitación estaba un monumento corporativo, Potter. No era solo una reunión. Era un escenario meticulosamente diseñado por el interior de Mir Davis a proyecto Invencibilidad. La mesa estaba una de losa de 40 pies de losa de pulida negro caoba, reflejando la sombrío Nueva York, reflejando como un espejo. Las sillas estaban tapizadas con un cosido a mano. En las paredes colgaban imponentes obras de arte abstracta, un Rothko alelín y piezas que no destinadas para ser disfrutados, sino para ser poseído. Catherine Brown, pronto a ser Catherine Rostova de nuevo, un nombre que ella no había usado en una década, se sentó en un extremo. Ella se sentía increíblemente pequeña, pero ella había aprendido a proyectar. Hoy, ella no temblando, niña Marcus había descubierto. Ella llevaba un sencillo azul marino, vestido recto, vestido de la fila. Era elegante, anónimo, y lo más importante, ella había comprado ella misma, con un de los pocos tarjetas de que no supervisar. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás en un brillante. No joya se salvó el delgado oro su padre tenía regalado ella. El Marcus tenía siempre intentado de reemplazar por un diamante incrustado baratija de Cartier. En la otro extremo, flanqueado por su equipo, se sentó Marcus Thorne. Marcus era un titán, o así las revistas llamadas lo llamaron. Él estaba el fundador de Thorne Capital, una empresa capital gigante conocido por sus despiadado tácticas. Había comprar empresas, despojarlas para piezas y vender el resto como chatarra, todo mientras entregando devoluciones asombrosas rendimientos a sus inversores. Él era guapo en un cruel angular. Su traje a medida traje de Anderson y Shepard le queda a él como un segunda piel. Él repletos de un aura de tal profunda que parecía a rebajar la temperatura de la habitación. Su consejo principal, David Cobber, un alto socio de Tell Lip y Rosen y Katz, se deslizaron la divorcio. Acuerdo a través de la mesa. Cobber estaba el mejor hombre que no discutir en derecho. Él argumentó influencia. La señora Thorne, Cobber comenzó su voz. Una suave, barítono. Creerás que encontrará esto equitativo. Así lo es, de hecho, significativamente más generoso que el acuerdo prenupcial que... Catherine no parecía a él. Sus ojos estaban fijados en Marcus. Él estaba ya revisando su teléfono tablero con las actas. Él ya se había. Su nueva novia, de modelo de 22 años, era probablemente esperando en el vestíbulo de su nuevo ático. Equitable, Catherine repitió su voz suave. La palabra colgaba en el aire. Cobry se despejó la garganta, intuyendo un obstáculo. Un pago de $5 millones. El apartamento en Tribeca, y por supuesto, la confidencialidad es absoluto y vinculante a perpetuidad en todos los conocidos y futuros universos. Él casi sonrió al su propio florecimiento. 5 millones. Para cualquiera más, una fortuna para Marcus Thorne, era lo él encontró entre su sofá. Su primera inmobiliaria en Greenwich tenía valorada en 80 millones. El Hamptons Casa de Playa, 45 millones. El arte que ella estaba buscando fácilmente, $100 millones. Su valor neto era de estimado en 122,4 mil millones.
Está ofreciéndome 0,04% de su riqueza, dijo Catherine, sin mirando a Marcus. Cobry es más, se crispó. Tus contribuciones a el matrimonio, aunque apreciadas, no financieros. La Sierra Thorne. El acuerdo prenupcial es a prueba de balas. Este es un regalo. Por último, Marcus levantó la arriba sus ojos como fríos, como el cristal torre en la que se sentaban. Firmaban Catherine. No sé tediosa. Tú estabas un investigador en CBS cuando conocí contigo. Tú estabas catalogando a otras vidas de... Yo te una vida. Ahora no sin perdonarlo. Toma el dinero y vete. Ahí estaba. La despido, la casual crueldad que se había convertido su todo mundo. Durante 10 años, ella ha estado su pequeño, adorable él, alabado su belleza, su gracia, en sus interminables gallas en el Met o el FIC, su capacidad para hablar 4 idiomas y encantar a sus inversores. Pero había despido sistemático desestimado su intelecto. Había olvidado que ella tenía un doble título doctorado en Historia y Ciencias Economía de Yale. Había olvidado que a catalogar arte, debes primero comprender valor. Es oferta generosa, oferta, Marcus. Ella dijo. Su voz estaba firme. Marcus se echó hacia atrás triunfante. Hizo un gesto para los documentos. Entonces firma. Tengo un 100 de la tarde a las pairs. Catherine ignoró la pluma. 5 millones es bien. Cobra relajado. El Scattering Arps se relajaron relajados. Pero ella continuó. Quiero otra más. Una baratija para valor sentimental. Marcus suspiró molesto. ¿Qué? El Cartier, los diamantes están bien. Dile a mi asistente que no, dijo Catherine. Ella alcanzó en su sencillo bolso de cuero, bolso de sacado sacó una única hoja de papel doblada cuidadosamente. Era no un documento de ella propio, abogado de poca monta, abogado, que se sentó pálido y en silencio a su lado ella. Era un documento que ella había redactado. Ella lo deslizó por la mesa. Quiero eso. Cobry arrebató sus ojos, escaneándolo. Su ceño se frunció en confusión. Esto es un activo transferencia para un único activo LLC. Trident Holdings LLC. Él miró a Marcus. ¿Es uno de tus empresas? El activo cotiza en bolsa es un coche. Marcus, que había estado buscando a su teléfono, se quedó paralizado. Su cabeza se levantó de golpe. El aburrimiento desaparecido. La sangre se drenó de su cara, dejando solo una opaca, palidecida. ¿Qué hiciste? Susurró. Catherine se encontró su mirada. La primera señal de una sonrisa apareció. Trident Holdings está registrada en las Islas Caimán. Cuenta tiene un activo, un Pagani Wire Roadster, el personalizado, el que llamas el Trident. Yo quiero lo. El primeros 5 años han estado una borrón de imposible lujo. Marcus Thorne no solo cortejara a Catherine Rostova, también adquirió ella. Ella estaba trabajando Providence Research en Sabes, un centro académico con un brillante mente en un armario llena de J. Crew. Él estaba una fuerza de la naturaleza, un cliente puja en una saison. La invitó a ella a cenar para hablar la obra, y por el postre, él estaba discutiendo su futuro. Él había barrido en un mundo de aviones privados, viajes espontáneos, viajes al lago Como, y frente primera en Milán Semana de la Moda. Él compró ella un nuevo guardarropa, le enseñó a los diseñadores debería vestir, la europeana para el día Oscar de la Renta para noche, y qué artista a Namerop. Ella era inteligente, rápida aprendiz. Ella se convirtió la espina esposa, pero la culpa comenzó a desmoronarse. Marcus no estaba un socio. Él era un conservador. Él curó a sus amigos, su agenda, sus opiniones, su doctorado en economía. Adorable, el llamado. Pero no necesitas preocuparte tu pequeño cabeza. Cabeza por números ya, cariño. Ya tengo personas para eso. Él la aisló a ella. Sus amigos del mundo académico se desvanecieron.
intimidados por el guardias armados guardias en el Greenwich. Su familia, humilde y trabajadora, fue tratados como novedades y luego descartadas. Ella estaba sola, rodeada por personal en un 30,000 pies cuadrados de una casa. La crueldad en primero era sutil. Él corregir a ella en frente de sus poderosos amigos. Catherine significaba decir que él empezara a cortar había socavarla sus labores, cambiando su fundación, elegida fundación, en el último minuto para uno de sus propia preferencia. Entonces llegó la infidelidad. Eso fue tan casual y frecuente como sus operaciones bursátiles. Ella encontraría recibos de los bungalows en el Chateau Marmont o un pendiente tan cliché en el bolsillo de su esmoquín. Cuando ella enfrentó él ni siquiera negarlo. Catherine, no ser provinciana, él se burló, ajustándose la corbata. Yo estoy un hombre de significativo apetitos. Esto significa nada. Es solo fricción. Tú es esposa. Esto es una posición, un título. Compórtate en consecuencia. Ella estaba destrozada. Había pasado semanas y días llorando en una casa tan grande que no nadie podía oírla. Ella consideró marcharse. Había incluso conocido con un abogado, un mujer, que había tomado una mirada en el acuerdo prenupcial y palideció. Catherine, dijo el abogado, había dicho suavemente. Este fue redactado por Bob Dutel. No, un acuerdo prenupcial. Es una declaración de rendición, incondicional rendición. Él diseñó esta para abandonarte con nada. Sus activos están bloqueados en un red bizantina de fideicomisos y sociedades de responsabilidad limitada que están completamente aisladas de reclamaciones. La infidelidad es en realidad invertida. Establece que cualquier alteración emocional, trastorno o escándalo público, escándalo causado por tú, serían anular tu acuerdo. Si usted hacer una escena, obtienes cero. Tú obtendrás tu ropa y eso es todo. Catherine había regresado a Isle Greenwich. Ella estaba atrapada, derrotada. La punto de no llegó con un bang. No llegó en un martes. Marcus estaba supuestamente en Hong Kong. Catherine estaba en la biblioteca intentando de leer cuando ella oír un risita de la piscina. Un agudo risita. Ella caminó, cruzó el césped. Las luces estaban encendidas. A través del cristales, ella vio a él. Marcus, muy nono en Hong Kong, llovía champán. Con él estaba una joven mujer en un bikini. Era su prima, Anya, de 19 años, a la que había pagado para volar por desde Europa a darle a un probar de lo buena vida para ayudarla a ella con las solicitudes. Catherine estaba allí paralizada mientras Marcus la besaba a ella. No un peck, un profundo persistente beso. Él entonces vio a Catherine a través del cristal. Él no estremecerse. Él no alejarse. Él la sorprendió más fuerte, levantó su copa en un brindis y sonrió. No era la traición lo que fue la falta de respeto, la absoluta desprecio. Él no había Trump engañado. Él había deshonrado la última simple cosa en ella vida, su familia. Algo en el interior de Catherine no simplemente rompió, también endureció. El llorando mujer murió el césped de esa noche. Las lágrimas se secaron, sustituidas por un frío, claro, diamante duro concentración. Él pensó que ella era una chica pequeña tonta. Él pensaba que ella era un adorno. Él la había olvidado, ella era una investigadora. Él la había olvidado, ella tenía un doctorado en detectar exactamente dónde y cómo el valor está oculto. Ella caminó de hacia la casa, fui directamente a su estudio privado. Ella estaba prohibido entrar, y se sentó en su escritorio. ¿Todo bien, Marcus? Ella susurró a la habitación. Tú tenéis personas para números, pero así que hago yo. Su guerra comenzó. Para los siguientes 18 meses, Catherine Brown vivió una doble. Para Marcus y su mundo, ella estaba la perfecta esposa. Ella era más hermosa, más sereno, más atento que nunca.
Ella planeó sus fiestas, encantaba a sus inversores y actuó para todos el mundo como una mujer que había aceptado su dorada jaula. Marcus, al ver su nueva sumisión, se aburrió aburrido e incluso más descuidado. Se izquierda sus ordenadores portátiles abiertos, su servidor privado sin vigilancia desatendido. Él vio a ella como mueble, y tú no esconder las cosas a una silla. Pero a la noche, cuando el 30,000 pies cuadrados casa quedó en silencio, Catherine estaba en trabajo. Su doctorado en economía no fue solo sobre arte. Era sobre seguir del dinero oscuro dinero, comprender las sociedades y encontrar las huellas digitales en transacciones ilícitas. Ella una vez rastreado un robado Caravaggio a través de 3 continentes por siguiendo el susurro de datos de banco suizo, cuentas a panameños empresas. Marcus Thorne, estructura era una fortaleza, pero él había hecho un error. Él supuso la fortaleza solo necesitaba para protegerlo a él del exterior. Catherine estaba ya dentro. Ella empezó en su estudio. Él utilizó un sistema biométrico de última generación, biométrico bloqueado para su Thorne Capital. Ella no podía tocar eso. Pero para su imperio, la web de activos oculta de el IRS, la SEC y su esposa, él utilizó un separado privado servidor oculto detrás de un falso panel en la biblioteca. Él pensó que era inteligente. Le llevó tres semanas para superar la primera cortafuegos. Ella utilizó ingeniería social. Ella observó él. Su contraseña, ella razonó, sería ser construida sobre ego. Ella intentó su cumpleaños. No. Su primeros 1,000,000,000 millonaria. No. El nombre de su primera empresa. No. Entonces ella intentó la número de serie de su primera coche, un Ferrari de 1962, Ferrari 250 GTO, que había comprado en un subasta, acceso concedido. El servidor abierto y Catherine cayó abajo un madriguera agujero de asombrosa. Era peor que ella podría haber imaginado. Marcus no estaba solo un buitre despiadado buitre. Él era un criminal. Ella encontró hojas de cálculo en las que se detallaban un plan que ella denominó Proyecto Atlas. Marcus estaba en connivencia con un banda de operadores comerciantes para inflar, y luego vender acciones. Él estaba en esencia bombeo y volcado medicamentos que salvan vidas. Encontraría una prometedora empresa biotecnológica utilizar sus entidades extraterritoriales para discretamente comprar una enorme posición fondo, una investigación, campaña para promocionar un nuevo medicamento, y luego en el pico volcado la stock, y simultáneamente vender en corto, en liberar un segundo informe que el ensayos habían fracasado. Él no estaba solo ganando millones. Él estaba destruyendo empresas y en el proceso las esperanzas de enfermos. Él estaba apostando con vidas. Las manos de Catherine temblaban, pero no de miedo por ira. Esto fue más allá de su propia humillación. Esto era monstruoso. Ella comenzó a copiar todo. Ella compró una serie de imposibles de rastrear cifrados unidades de estado sólido. Noche después de noche, descargaba correos electrónicos, mensajes cifrados, mensajes de una aplicación segura llamada Signal, transferir, y libros de contabilidad secretos. Ella compiló todo en una meticulosamente organizada colección que ella llamó la ANA. Un pequeño recordatorio de lo empezó todo esto. Ella necesitaba encontrar su punto fuerte. Si ella simplemente liberara esto, Marcus estaría a ser destruido, pero sus abogados lo atarla a ella a ello. Ellos reivindicarla. Ella era una esposa descontenta, esposa que inventaba pruebas. Ella necesitaba algo que podría demostrar su caso, algo que podría obtener a ella fuera, y algo que la castigarlo en una manera él entendía. Ella profundizó más, rastreando el flujo del dinero desde el Proyecto Atlas. Era un laberinto. El dinero fluyó desde Thorne Capital a un fideicomiso en Liechtenstein, luego a un banco en Cyprus, y luego dividido en una docena cuentas más pequeñas antes de aterrizar
aterrizar en una serie de cáscaras empresas en las Islas Caimán. Y un nombre apareciendo más y de nuevo. Trident Holdings LLC. Parecía que ser su fondo, el destino final. Ella buscó los Cayman. Trident Holdings estaba registrada como un único activo. Su propósito es mantener coleccionista de artículos de lujo colector. Catherine sonrió. Ella sabía exactamente qué vehículo, el Trident. Era su bebé, un $4 millones Pagani Hero Roadster con un carbono fibra de carbono y un interior cosido con hilo de platino. Había volado a Italia la media docena veces para supervisar su creación. No fue solo un coche para él. Era un símbolo de su virilidad, su poder, su maestría. Él amaba más que cualquier ser humano. Ella siguió excavando. Y luego ella encontró la devastador pieza del puzzle. Trident Holdings no era solo una sociedad de cartera del coche. El coche estaba a la portada. En los últimos 6 meses, como Proyecto Atlas alcanzó su máximo, Marcus había empezado a canalizar los ingresos del fraude en la LLC cuenta, utilizando el mantenimiento del WIA Transporte como una cubrir para enormes de transferencias. La LLC, que legalmente poseía su juguete, era también el principal repositorio para más de 200 millones en ilícito efectivo. Marcus, en su suprema arrogancia, se había atado sus dos cosas juntas, su ego y sus dinero. Había escondido sus delitos a plena vista, disfrazados como su más desagradable afición. Catherine se inclinó hacia atrás en el pantalla. El sol estaba saliendo por sobre la finca de Greenwich. Pintura el cielo con tonos de rosa y oro. Ella tenía. Ella lo a él. Ella no solo tener influencia para un divorcio. Ella tenía un arma nuclear. La pregunta era cómo usarlo. Ella no solo quería dinero. Había visto lo que hacía. Ella quería justicia. Y ella quería ver el mirada en su cara cuando el adorno él desestimó, desmanteló todo su mundo. Ella cerró el portátil, subió arriba y a la cama junto a ella dormido. Ella no dormir. Ella solo tumbada ahí mirándolo, y por la primera vez en una década, ella sonrió. El silencio en el W-Tail Lipon sala de sala estaba no estéril. Era tóxico. Se extendió durante 10 segundos, luego 20. David Cobry, el imperturbable tiburón, estaba mirando a la activo de una página de documento como si estuviera escrito en antiguo sumerio. Trident. Cobry repitieron su postura jurídica, pensamientos, intentando de encontrar la trampa. El señor Thorne, ¿qué es este activo? No en la balanza que proporcionado. Marcus Thorne estaba rígido. Su cara estaba una máscara de cortesía furia. Él había construido un imperio sobre el principio de nunca sorprenderse sorprendido. Y su esposa, su trofeo, acababa de sorprendido por sorpresa en una habitación llena de sus propios abogados. Es un holding, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Un baratija? Preguntó ella, dijo. Tiene un coche. ¿Un coche? Cobry pareció aliviado. Solo un coche, Sir Thorne. Podemos asignar un valor a el vehículo y añadirlo a su acuerdo. A Pagani 2017 Pagani. Digamos 3,5 millones generoso valor de mercado. Él ya alcanzando por su pluma para enmendar el documento. No, dijo Catherine, su voz aún tranquila, pero ahora la ha cortado a través de la habitación como un bisturí. No quiero el valor. No quiero la LLC. Quiero el activo. Cobry se detuvo. Esto era irregular. Eso no, así es. Transferencia a una entidad es compleja. Es una entidad, una pesadilla. Tiene sentido. ¿Por qué querrías querer la compañía? Solo toma el coche. Porque yo me gusta el nombre, Catherine dijo con ligereza. Marcus espetó. Deja de jugar juegos, Catherine. ¿Qué haces, quieres? Te lo dije, ella dijo, mirándolo muerto a los ojos. Quiero Trident Holdings. Tú firma ese papel. Yo firmé estos. Es todo.
Cobry miró a su cliente. Marcus, ¿hay allí algún problema? Es solo un coche. Deja que tener la maldito coche. Deja a ella tener la LDLC. Es un 3,5 millones de dólares concesión a cerrar el acuerdo. Es un error de redondeo. Pero Marcus no buscando a Cobry. Él estaba mirando a Catherine, un repugnante, horror que se extiende por su rostro. Él entendió. Él no sabía cómo ella lo sabía, pero él sabía, ella sabía. ¿Qué haces, sabes sobre esa empresa? Él gruñó. Yo sé dónde está. ¿Dónde estás? Guarda tus juguete, dijo Catherine, dijo. Marcus Cobry interrumpió su voz endurecida. ¿Está algo sobre este activo que debería estar? ¿Qué nos con un completa y franco información? Si este Trident Holdings contiene otros activos que no hay en divulgar, la responsabilidad negligencia alarma estaba sonando en la cabeza de Cobra Cabeza. Él había construido su reputación sobre su honestidad de sus clientes, en menos su honestidad con él. No es nada. Marcus se rompió. No es una entidad. Contiene el coche. Eso es todo. Él estaba mentía. Y él estaba un terrible mentiroso. Nunca ha tenido que ser bueno en ello. Él solo intimidaba su para. Luego firmó, dijo Catherine, dijo. Esto es chantaje. Uno de los Scatterin abogados soltó. Los propio abogada de Catherine, Rebecca Shaw, una tranquila, despiadada bulldog, Catherine había contratado de un pequeña boutique de viaje, finalmente habló. No chantaje, abogado, dijo Rebecca, dijo, con voz firme. Es un contraoferta. Mi cliente está dispuesto a firmar renunciar a todas las reclamaciones, aún miles de millones de patrimonio, en a cambio por este único sin valor LLC. Una LLC, tú acaba de confirmado en el registro, no nada más que un vehículo. Yo diría que eso es el acuerdo de el siglo para el señor Thorne. La trampa se activada. Era perfecto. Si Marcus firmado, él estaría entregando a Catherine las llaves a su todo del... estaría dando ella el cuenta con 200 millones en... Si él se niega a firmar, él estaría admitiendo en frente de toda equipo que tenía mentido. Que la LLC no solo un coche, que él tenía escondido bienes y cometido perjurio en sus información. Él sería invalidando todo el divorcio, invalidando el acuerdo prenupcial y abriendo a sí mismo a un plena invasiva ordenada por un tribunal auditoría de todo su imperio. Y Cobry, para salvar su propia reputación, estaría la primero en insistir en ello. Marcus Thorne estaba atrapado entre la ruina y la aniquilación. Él miró a Catherine. La mujer había llamado su pequeño adorno para una década. Su expresión era tranquila, sereno y completamente impenetrable. Tú, él susurró, su voz espesa de un odio tan potente que era casi físico. Tú, zorra. Catherine no estremecerse. He estado llamada peores, sobre todo por tú, en tu propia casa. Ella se levantó el costoso fuente chapada en oro plata de el centro de la mesa. Ella descubrió la tapa y lo colocó la tapa cuidadosamente al lado la firma de su acuerdo, los restos. Firma mi papel, Marcus, dijo ella, dijo. O podemos tener, señor Cobra, aquí programado la declaración para sus forenses contables. Y mientras estamos en ello, podemos citar el proyecto Atlas Files. Estoy seguro el SEC estaría fascinada en conocer sobre tus aventuras. David Cobra's cabeza se rompió hacia Marcus. ¿Proyecto qué? El color se desvaneció de Marcus' cara. Él estaba blanco. Él estaba acabado. ¿Dónde está la Ana? Él siseó. Su voz apenas audible. La sonrisa se amplió. Ya, mi próxima. No sé qué estás hablando, Marcus. Estoy solo un simple mujer que quiere que el coche de su marido coche por razones sentimentales. Ahora firma. Con una temblorosa mano, Marcus Thorne recogió la pluma. Él miró a el activo transferencia. Toda su vida, su 12,000 millones, su reputación, su libertad,
todo de ello equilibrado en la punta de esta pluma. Él miró a sus abogados, sus rostros una mezcla de confusión y amanecer pánico. Él miró a Catherine, sus ojos fríos y brillantes como los diamantes que él una vez colocado ella. El clic de la plumín sobre el papel estaba el más fuerte sonido Catherine había jamás oído. Él firmó su nombre, Marcus A. Thorne. La firma era dentada, enfadada, una herida en la página. Él lanzó la bolígrafo al suelo. Este rebotó por la caoba y golpeó el suelo. Catherine con calma cogió la firmó, revisó la firma y entrególa a su abogada, Rebecca, quien se le escapó en un maletín con un profesional. Entonces Catherine tomó la pluma de el suelo, recogida el acuerdo de divorcio, y firmó su nombre, Catherine Brown Rustova. Ella empujó la pila de papeles hacia David Cobry. Ha estado un placer, caballeros, dijo, levantándose de pie. Catherine se la correa de su bolso en su hombro. Ella y Rebecca Shaw comenzaron a caminar hacia la puerta. Espera, dijo. Su voz sonaba hueca. Catherine hizo una pausa la mano sobre la pesado de latón puerta, pero ella no dio. El archivo, dijo, la Ana. Entregar dele a mí. Ahora teníamos un acuerdo. Catherine se volvió lentamente. Ella lo miró a él no con odio ni siquiera con lástima, pero con un tipo de curiosidad. La forma un científico podría considerar un espécimen en un frasco. ¿Qué archivo, Marcus? Él con el cable transferencias a Chipre. El señal registros con sus socios en Singapur. Las hojas de cálculo detallan el proyecto Atlas y Ibu y Volquete. El uno con el archivo de audio de tú en el teléfono con el senador McCrae, prometiéndole que un muy donación, a cambio, por matar la investigación de la FDA investigación. Ese expediente. David Cobry parecía como que iba a ir a estar enfermo. Él estaba ya retrocediendo, alejándose de Marcus, mientras sí de un aportador del aportador. Marcus, lo que ha ella, ¿qué tienes tú hecho? Marcus ignoró. Sus ojos fijaban en Catherine. Dale una a mí. Oh, Marcus, Catherine dijo, y ella se rió. Era no un sonido. Era un sonido de puro sin adulterar liberación. ¿Tú todavía crees que esto es una negociación? ¿Acaso todavía crees estás en control? Ella retrocedió hacia la mesa. ¿Tú crees esto fue sobre el dinero? ¿Tú crees que pasé por todo de esto? Solo por 200 millones, yo viví en tu casa durante 10 años, Marcus. Yo podría haber leído por encima tanto mucho de la presupuesto si hubiera tenido un. Ella se inclinó hacia abajo, colocando sus manos sobre el pulida cerrar cerca a él. Esto, ella dijo, su voz bajando hasta un susurro, era sobre justicia. Era sobre las familias que perdieron sus ahorros porque tú vendiste en corto su empresa en el olvido. Esto era de los pacientes que murieron mientras esperaban por un medicamento que te destruido para un día de pago. Te fue alrededor de mí, la pequeña idiota que humillaste por una década. Y fue alrededor de mí 19 años, cuya vida tú intentaste arruinar solo por despecharte. El archivo se atragantó. El archivo. Catherine se levantó de pie recta. La Ana archivo fue entregado por mensajería por a 2 lugares 4 horas. El momento mi abogado confirmó tu transferencia para la inicial 5 millones acuerdo, los restos en fideicomiso. Los paquetes fueron enviados. Los ojos de Marcus se abrieron en total terror. Un ejemplar, Catherine siguió haciendo tic-tac un dedo, se fue a Stephanie Ivakian en la división de la SEC División de Ejecución. Creo ella será muy interesada en Proyecto Atlas. Me incluso incluido un útil diagrama de flujo. Ella marcó un segundo dedo. Y el segundo copia, la que, con la realmente jugoso sobre el senador McCrae y la campaña ilegal campaña. Eso una fue a los Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Sur Distrito del Nueva York. No estoy seguro quién está encargado, pero el nombre Pete Barara parece pegar en mi mente. Él a tal maravillosa reputación por tratar con Wall Street.
Marcus Thorne dejó de respirar. Él estaba ya más un multimillonario. Él estaba un hombre en una jaula y los barrotes acababan de cerrado de golpe. Tú, él no podía formar las palabras. ¿Qué hacías acabas de firmado? Catherine dijo, haciendo un gesto hacia el papel en el maletín de Rebecca Maletín, no era un acuerdo. No, no era chantaje. Era un regalo de despedida. Ya verás, yo sabía los federales congelarían todos tus activos, todos de ellos, las casas, el arte, las cuentas bancarias y esos 200 millones en el Trident LLC. Eso es prueba, se ha desaparecido, van a confiscarán por mañana. Ella sonrió, eso sonrisa volviendo en toda su fuerza. Pero no un repo. Ellos no importa por el coche. Y puesto que tú tan muy amablemente firmado la LLC más de a mí, y yo simplemente presenté la solicitud del título con el registro de la Islas Caimán registro, a través de mi abogado portal cifrado, el Pagani es mío. El único cosa de valor que te queda en el mundo que los federales no conseguir sus manos en. Ella había hecho. Ella había quemado toda su imperio para el tierra. Ella había quitado todo de él, su dinero, su libertad, su reputación, y a cambio, ella lo dejó con él con un $5 millones divorcio. Y se había llevado su juguete. Estás arruinado, Marcus, ella dijo con sencillez. Estás solo la última en saber. Ella se volvió y se marchó, y de la sala de Mohan. Rebecca Shaw la siguió, cerróla suavemente detrás de ellos, dejando a Marcus Thorne solo en su torre de cristal, con su aterrado $2,000 por hora a abogados, escuchando a la distante sonido que se acerca, sonido de sirenas. El ascensor baja abajo desde la piso fue un vacío. El silencioso caja descendió, y Catherine sintió la presión cambiar, no solo en sus orejas, sino en su mismo alma. El 30 piso sala de conferencias, con su aire tóxico y presurizada silencio de había estado un campo de batalla. Este ascensor era una cámara de descompresión. Junto a ella, Rebecca Shaw estaba completamente inmóvil, su mirada fijada en el descender. Su rostro, que había estado una máscara de fiscal de acero arriba, estaba ahora pálido. La adrenalina se desvanecía, dejando solo un profunda vibrante asombro. Las puertas tintinearon suavemente, una casi cómico sonido después de la magnitud de lo que acababa de suceder. Ellos abrieron a la vasta, cavernoso vestíbulo de la calle 51 de la. Era una catedral de venas grises, mármol, y elevado ficus sin vida, árboles de ficus. Hombres y mujeres en trajes caros. Trajes se apresuraron, pasaron sus ojos pegados a los teléfonos, con la mentes en comercio y reuniones. Ajeno del hecho de uno de sus dioses tenía acabado de golpeados del cielo. Catherine y Rebecca caminaron al unísono, con sus tacones haciendo clic en un agudo y constante ritmo en el pulida piedra. Ellos se detuvieron cerca a las puertas, una pequeña isla de tranquilidad en el torrencial corriente de altas finanzas. Bueno, dijo Rebecca, su voz baja. Ella se ajustó la pesado maletín de cuero maletín que contenía el único más cara de papel del Nueva York. Eso fue ella buscada por la palabra bíblica. He visto hostiles. He visto incursiones. ¿Qué tú acabas señorita Rostova? Eso fue un cambio de régimen. Tú eras esencial, Rebecca. Nunca retrocediste. Dijo Catherine, volviéndose hacia ella. Rebecca le dio una breve y la profesionalidad se espalda, un escudo golpeando en su sitio. Mientras de este momento, nuestro abogado privilegio del cliente privilegio es una fortaleza, pero voy a mi oficina, toma cada pieza de digital y físico tenemos alguna vez compartido, y voy a tenerlo incinerado. Mi retén fue pagado íntegramente por la fideicomiso. Nuestras comunicaciones nunca existido. Lo entiendo, dijo Catherine.
Durante todos los, Rebecca continuó. Yo estaba una divorciada abogado que negoció un modesto acuerdo contra un acuerdo prenupcial. Tú estás un cliente, yo nunca hablar de ni a nunca más. Entiendes. Perfectamente. Bien. Rebecca extendió la mano. Su apretón firme, seca y fuerte. No sé dónde vas, señorita Rostova, pero sospecho usted harás hacer bien. El mismo para ti, Rebecca. Ellos liberaron su agarre. Fue un final reconocimiento. Dos aliados en una guerra, ahora disolviéndose su pacto. Rebecca Shaw se volvió izquierda, sus sensatos tacones repiqueteaban hacia la entrada del metro, desapareciendo de nuevo en el trabajo anónimo. Trabajo un día mundo. Catherine se volvió a la derecha. Ella empujó a través de la pesada ventana de El Gira, y la ciudad la golpeó. El aire no era el estéril, filtrado, controlada de torre de Marcus. Era real. Era agudo, fresco y vivo, con un aroma a humedad, pretzels, gases de escape, y el débil dulce aroma de nueces de una carrito. Por 10 años ella se había mudado por esta ciudad en la blindado de un Maybach con Maybach. Ahora sus pies estaban en el pavimento. Ella estaba otra mujer, en un vestido azul marino vestido, y el anonimato era la más embriagador, lujo sensación que ella tenido nunca conocido. Ella no saludó un taxi. Caminó. Ella caminó los 2 manzanas hacia el sur y una cuadra al este, su paso rápido y decidido. Ella llegó a la discreta, sin distintivos entrada a la privada garaje subterráneo. Era menos un aparcamiento garaje y más un banco caja fuerte, un clima controlado, fortaleza de hormigón, fortaleza donde Marcus guardaba sus coches de la ciudad. Los vehículos demasiado raros y caros para ser a la izquierda en el Greenwich Estate. Ella presionó el intercomunicador. Un momento más tarde, un zumbador sonó y un pesada sin ventanas de acero se deslizó abrió. Ella descendió por la rampa de hormigón rampa hacia la tranquila, brillantemente espacio. Estaba silencioso, salvo por el zumbido de ventilación de grado industrial. Una fila de bestias sentadas bajo a medida cubiertas de seda. Un Rolls Royce Phantom. Un Aston Martin DB11 plateado. Un Vintage Ferrari 275 GTB en clásico rojo. El azafata, un hombre en 50-50 llamado Miguel, salió de su pequeño cabina limpiando las manos en un trapo. Él parecía sorprendido, luego nervioso. Catherine nunca aquí, y ella nunca estuvo sola. Buena tarde, señora Thorne, dijo, una nota de precaución en su voz. Él estaba un hombre Marcus tratado como una pieza de un muebles, un hombre Catherine siempre hecho ha sido preguntar sobre sus hijos. Esa es una Rostova ahora, Miguel, dijo, su voz, amable pero firme. Era la primera vez que tuvo usado su nombre con un desconocido. Se sentía sólido. Correcto. Miguel se frunció en confusión. Oh, es el señor Thorne. ¿Se une? Él no llamó abajo. No, dijo Catherine, dijo. Ella alcanzó en su sencillo bolso de mano de cuero. No me miedo que no estar la señora Thorne problema nunca más, y el señor Thorne no será mío. Ella sacó la única llavero que ella llevado del escritorio de Marcus escritorio hace 3 meses antes. El uno había pasado una semana enfurecido por culpar al idiota personal por perder. Y ella sacó fuera el doblado notarizado activo transferencia. Estaré el tridente hoy, Miguel, de forma permanente. Los ojos de una reacción auténtico. Él retrocedió. La señora Rotova. Yo no puedo. Por favor, tú sabéis la regla, señor Thorne. Él, no uno está permitido a tocar ese coche. Él habría mi trabajo. Él, por favor, él no puede, Catherine dijo suavemente. Él no ningún más autoridad sobre este garaje.
Él no tiene ningún más autoridad sobre ti, y él no tiene ningún más autoridad sobre mí. Ella no discutió. Ella no suplicó. Ella simplemente desplegó el documento y sostuvo. Miguel dudó, y Lola, él estaba un hombre que estacionaba los coches, pero él vivía en un mundo de poder. Él podría no tener entendido las complejidades de Trident Holdings LLC, pero él sabía dos cosas al instante. La imponente en relieve cabeza de Waytel Lip y Rosen y Katz, y el furiosos, dentados, inconfundible firma de Marcus A. Thorne en la parte inferior. Él miró desde el japel a la llave llavero en su otra mano, y luego arriba a su cara. Él vio su tranquila, firme. Él recordó el número de veces había tenido que limpiar las copas de champán copas y manchado pintalabios fuera del Maybach. Él recordó la forma en que el señor Thorne había hablado a esta mujer, un tono de casual, desprecio que siempre hacía a Miguel retroceder. El dinámico de todo su mundo había acabado de invertido. Un lento sonrisa se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre que la revolución se terminado y su bando había ganado. Sí, señora, señorita Rostova, dijo. La señora Thorne olvidado. Él entregó el papel de vuelta. Todo su cambio cambió. Él no era un nervioso. Él era un cómplice. Traerélo de vuelta. Es en el clima. Él se apresuró y se marchó no a el piso planta, sino a un pesado aislado de acero en la extremo del garaje, que él abrió con un llave. La puerta silbó al abrirse, revelando una más pequeña privada. Catherine esperó. Un momento más tarde, ella oyó. Estaba no muy un ronroneo de un sedán de lujo. Era un profundo, gutural, enojado. El sonido de una enjaulada despertando. El Pagani Huayra Roadster salió de la bahía, su metálico, carbono que parece de beber la luz fluorescente luz y tragar todo entera. Era una obscena, magnificent. No era un coche. Era un $4 millones declaración de profunda arrogancia. Una escultura de aerodinámica y ego. Cada línea era agresiva, cada abertura y ala funcional. Parecía menos parecido que estuviera construido para la carretera y más como fue diseñado para alcanzar órbita. Permaneció inactivo enfrente de ella. El Mercedes AMG B12 motor ruge el 4 exhaust, sonando un grave y amenazante barítono que vibraba en el pecho de Catherine Pecho. Miguel sacó fuera y caminó hacia ella, con los ojos brillantes. Ella tiene un tanque lleno, señorita Rostova. Señor Thorne siempre mantuvo a ella preparada. Le gustaba mirarla. Él caminó hacia el pasajero y abierto la espectacular puerta de mariposa puerta, que se levantó como un ala. Él entonces caminó y abrió la puerta del conductor lado para ella. Gracias, Miguel, ella dijo. Ella se deslizó en el asiento. La cabina estaba un capullo de aluminio cepillado aluminio, carbono expuesto carbono, y cuero cosido con hilo de platino. Era absurdo, y olía un ligero a la colonia. Un botella de $600, botella de Bacar Rouge 540. Era el último rastro de él. Ella miró al reloj instrumentación. Ella sabía exactamente lo hacer. Había estudiado el manual en línea durante semanas. Una última cosa, dijo a Miguel. Ella señaló a los dos, fibra de carbono están fijados por encima ella. ¿Puede ayudarme a quitarme? Miguel sonrisa se amplió. Sí, señora. Juntos, desengancharon los dos ligeros paneles. Catherine conduciendo esta cosa en un burbuja. Ella iba a sentir el viento. Ellos almacenaban ordenadamente en la compartimento. El coche estaba ahora pura abierto capota. Catherine se sentó atrás en las manos, agarrando el rueda. Ella puso en una par de Ray B con las Marcos odiaba, las que él llamaba comunes. Ella miró a Miguel, que estaba de pie claro, observando a ella con una expresión de puro
Ella tiró un doblada pila de billetes de su bolso, 5 billetes de 100. Para tu familia, Miguel, y para tu silencio. Gracias, te lo agradezco. Él tomó el dinero, sus ojos abiertos y escondidos profundamente en su bolsillo. Buena suerte, señorita Rostova, dijo su voz seria. Conduce con cuidado. Ella tiene mucho de fuerza. Oh, lo sé, Catherine dijo. Estoy contando con eso. Su pie en su sencillo azul marino, con toca el acelerador. Ella no lo, ella solo pulsó. El motor gritó. No, un rugido. No era un chillido. Un grito primitivo, violento, explosión de sonido que rebotó en el hormigón, traqueteando la luz. Era el sonido de 12 cilindros y 4 millones de furia que se liberaba. Catherine sonrió solo un poco. Ella puso el coche en marcha. La transmisión hizo clic, un sólido mecánico sólido. Lenta, deliberadamente, ella relajó el freno y el coche comenzó a rodar. El desnudo carbono se desliza sobre la suave hormigón. Ella se dirigió hacia la rampa de salida, la brillante, implacable plaza de luz del día, esperando por ella a la cima. Ella estaba ascendiendo desde la tumba. El Pagani subió la empinado rampa de hormigón, con gruñendo motor B12 motor, comprimiendo en la estrecho antes de explotar hacia afuera. Un guerra desafiante, grito de guerra, grito, lanzado contra la tarde. El coche estalló en la calle 51, un aborrón de carbono, que aflora en un mar de taxis amarillos, taxis y negros de Pyongyang. La transición fue desconcertante. De la frío silencio sepulcral, silencio de la garaje, ella fue empujada en la pleno ataque de Midtown Manhattan. El sol era deslumbrante, reflejándose en el cristal cañones de los que rodean. El aire, ahora que el techo estaba arrancado, corrió hacia la llevando el caótica sinfonía de la ciudad, trompetas que suenan un lejos sirena, el estruendo de un pasando autobús. Pero el motor del Pagani motor, incluso aún casi marcha lenta, ahogado todo fuera un profundo, amenazante zumbido que era un centro de gravedad todos sus propios. Los peatones se quedaron paralizados. Las cabezas se giraron rápidamente. La conversación se detuvo en mitad de la frase. La gente en la acera buscaban a tientas por sus teléfonos, sus rostros una mezcla de asombro y incredulidad, intentando de capturar el nave espacial Million Doll que acababa de materializado en su mundo. Catherine Ella no chilló los neumáticos. Ella condujo con los mismo frío, perfecta precisión ella había usado para desmantelar su vida. Sus manos estaban firmes en el carbono. Ella se relajó el coche en el flujo del tráfico, el gruñido motor, un constante presencia física, presencia en su espalda. Ella navegó la cruce del tráfico urbano. Un tiburón se desliza por un banco de pececillos. Ella condujo una cuadra y giró en Park Avenue. Ella tiró hasta una parada en la luz roja, luz en la calle 52. La luz era larga y allí, directamente frente a la cruce, estaba la torre. Sus ojos se levantaron de la carretera a el resplandeciente oscuro fachada de cristal, fachada de la sede de Marcus. Ella miró hacia más allá la 10º piso, pasado la 20, y el 30 piso sala de conferencias. Su ventana, la esa que daba hacia el sur, hacia abajo la magnificent cañón del Park Avenue. Ella sabía que él estaría allí. Él estaba una criatura del ego, y su ego tendría exigido que mirara. Él estaría a ser incapaz de comprender su propia derrota, atraído hacia la ventana como una polilla a la luz, necesitado de ver la imposible realidad de su adorno, alejándose con su premio. Y allí estaba, una pequeña silueta oscura, rígida e inmóvil, pegada al cristal. Incluso desde 30 pisos más abajo, ella podía sentir la rabia. Era algo palpable y palpitante. Una energía oscura que irradiaba desde la torre. Un grito primitivo y silencioso de un rey que acababa de ser hackeado por un peón. Estaba atrapado en su caja de cristal, con su imperio derrumbándose a su alrededor, y sus abogados probablemente ya gritándose unos a otros por negligencia y divulgación completa.
Era un prisionero que veía cómo se alejaba su libertad. Catherine se sentó en la cabina abierta, con la cara vuelta hacia él. Estaba expuesta al aire, a la ciudad, a él. No se escondió. Quería que él la viera, que viera su calma, que la viera en el asiento del conductor de lo único que él amaba, el símbolo de $4 millones de su poder ilícito, el activo que había intentado ocultar. El semáforo se puso en verde. Catherine no volvió a mirarlo. Miró hacia adelante. Pisó el acelerador. El Pagani saltó. No aceleró. Detonó. El motor de 754 caballos rugió. Las ruedas traseras mordieron el asfalto y la fuerza del arranque la clavó al asiento de cuero. El sonido fue un chillido glorioso y desafiante que rasgó el educado zumbido de Park Avenue. Un sonido de poder puro y sin adulterar. Era el sonido de su poder, ahora suyo, y ella lo estaba utilizando para dejarlo atrás para siempre. Recorrió la avenida a toda velocidad, zigzagueando entre el tráfico con la precisión de un economista. 51, 50, 49. En el pequeño espejo lateral vibrante, vio su propio reflejo. Su cabello rubio, que había estado severamente controlado y brillante, se estaba deshaciendo, desprendido por el viento, que se precipitaba en la cabina abierta. Mechones le azotaban la cara, pellizcándole las mejillas. Sus ojos, ocultos tras unas gafas Ray-Ban comunes, eran claros y brillantes, y en sus labios había una sonrisa. No era una sonrisa de alegría ni de victoria vertiginosa. Era una sonrisa de paz. La sonrisa de una investigadora que, tras 10 largos años, había logrado equilibrar la ecuación. La sonrisa de una arquitecta que acababa de dar un paso atrás para ver cómo su prisión, perfectamente diseñada e ineludible, se cerraba sobre su ocupante previsto. No conducía hacia la puesta de sol. No conducía hacia un nuevo apartamento en Tribeca. Conducía directamente hacia el túnel Lincoln. El coche, esa magnífica, vulgar y hermosa máquina, era la pieza final del plan. No tenía intención de quedárselo. Conducirlo era como sentarse en su piel. El débil aroma persistente de su colonia Bacar Rouge en el cuero le revolvió el estómago. No, este coche no era un trofeo. Era la última pieza de liquidez imposible de rastrear. Tenía un comprador, un príncipe saudí, un hombre que había conocido en una de las galas obsequiosas de Marcus, un hombre que despreciaba a Marcus, pero que codiciaba abiertamente el Trident. El trato se había cerrado hacía 2 meses mediante una serie de mensajes cifrados. Ya se había reservado un vuelo de carga privado que esperaba en un hangar privado del aeropuerto de Teterboro. La transferencia bancaria de $4,2 millones, más 2 millones de prima por su historia, ya esperaba en un nuevo banco, bajo un nuevo nombre en un cantón suizo que no hacía preguntas. Catherine Rostova no era solo una exmujer, era una arquitecta. Había diseñado su prisión y había diseñado su propia fuga, financiada por la arrogancia de él. Mientras se dirigía a toda velocidad hacia el túnel, con el magnífico horizonte de Nueva York quedando atrás, se inclinó y pulsó un botón en la compleja consola. El equipo de música cobró vida. Estaba sintonizado en su emisora. Por supuesto, una explosión de música clásica llenó la cabina. Las 4 estaciones de Vivaldi. Verano. Subió el volumen. Las frenéticas y tormentosas cuerdas del movimiento presto se mezclaban con el rugido del Bedo 12, una banda sonora perfecta para su liberación. Por primera vez en una década, dejó caer la cabeza contra el reposacabezas, cerró los ojos solo un segundo y dejó que el viento de la música la limpiara. No solo consiguió el coche, consiguió justicia. La historia de Catherine Rotova es una brutal obra maestra moderna de venganza, que demuestra que la persona a la que más subestimas es a menudo la que tiene los códigos de detonación. No solo lo dejó, lo desmanteló utilizando su propia arrogancia y corrupción como armas. La sonrisa con la que firmó esos papeles no era de derrota. Era el movimiento final en una partida de ajedrez que él ni siquiera sabía que estaba jugando. ¿Qué opinas? ¿Fue esta la venganza definitiva o un complot frío y calculado? Catherine redujo su imperio a cenizas y se marchó conduciendo entre ellas.
Si te encanta esta historia de traición al poder y venganza definitiva, dale al botón de me gusta. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que fue el primer día de Marcus Thorne en prisión. Y no olvides compartir esto con cualquiera que le guste una historia en la que la reina finalmente derriba al rey. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias como esta en camino, y no querrás perderte ni una sola.